a encontrar nuevos indicios para poder entender mejor qué es lo que allí pasaba, ¿no? Solo eso, constatar que la mano de Dios parece estar en todo lo que estamos haciendo. Parece estar ahí llevándonos y guiándonos de una manera que, otra vez, ¿somos qué? ¿Somos arqueólogos titulados? No. No. Somos gente que simplemente pues quiere servir a Dios de la mejor manera posible. Y la verdad es que haber vivido esta experiencia, cuando lo estás viviendo no eres realmente consciente, estás simplemente yendo, estás haciendo, pero no eres realmente consciente y solo lo ves, pues bueno, como decimos en España, a toro pasado, ¿no? Cuando ya te sientas y lo piensas lo asumes, entonces ves que realmente todo eso tiene que ser para algo, tiene que servir para que la gente se afiance más. Y bueno, son detalles que veréis más en los documentales, veréis más en los vídeos. Y bueno, nada más por mi parte. ¿Todos? Bueno, el día que llegamos a donde estaba la casa de Noé, donde Ron comentaba que allí se estuvo la casa, ahora mismo solo hay unas ruinas que no levantan un palmo del suelo, solo hay piedras y se ve el lugar hendido de donde estaba la tumba de la mujer de Noé. Solo existe una fotografía respecto de esta tumba cuando estaba tapada y con una lápida, que la podéis ver en Art Discovery, en la página de Kevin Fisher. Lo que encontramos fue un par de piedras, un par de rocas, donde había inscripciones, había dos cruces en una cruz en otra. Eran unas rocas que no, parece ser que no se conocían. Kevin Fisher mismo hasta quedó sorprendido porque él había venido varias veces allí de no haberlas visto. Y fue Wallace, creo que dijo, mirad, hay dos cruces aquí, ¿no? Y efectivamente, había ahí dos rocas con un par de cruces y las tenemos fotos, hemos filmado, los podréis ver. Cruces también tipo templario, aunque son, bueno, son templarias, son todas las ramas de la cruz son equidistantes, son cruces relativamente pequeñas. Se especulaba en la posibilidad de que quizás eso hubiera sido la casa solo de los padres, o sea, de Noé y de su mujer, pero bueno, todo eso es especulación. Pero lo interesante del tema es que decidimos, por la insistencia de los lugareños, decidimos inspeccionar la parte posterior de la casa de Noé. Hay una pequeña montañita detrás, un turó que decimos en catalán, no decimos, no sé cómo sería en castellano, una pequeña colina. Empezamos a excavar, bueno, a subir por la colina. En esa colina también hay lo que se supone que podría ser un altar, que es, bueno, es una gran roca, de forma cuadrada justo detrás de la casa, pero más arriba seguimos inspeccionando y los lugareños, la gente de allí nos explicaba que en aquella zona, toda aquella zona estaba llena de tumbas, toda la colina. Resulta que en esa zona hace unos años, creo que el 2005, era el terremoto, fue el 2005. En 2005 hubo un gran terremoto que removió todas las piedras, removió todas las casas, muy gran terremoto. Entonces todo lo que estamos encontrando allí son rocas derrumbadas, aparte de las grandes rocas, que es lo que realmente os voy a explicar ahora, ¿no? Ellos nos enseñaban las tumbas, decían que entre las tumbas habían encontrado pues monedas y restos de antiguos, pero lo más curioso es que luego nos empiezan a llevar más hacia la zona ¿eso qué sería? Hacia el oeste quizás, más hacia el oeste por la montaña, y nos enseñan dos grandes rocas en las cuales también había cruces inscritas, unas cruces armenias, por lo que ellos nos dijeron. En una roca creo que había, no sé si 12 o 13 cruces, en la otra había 27 cruces. Entonces, al lado de la roca había un agujero en el cual había, se supone que antes había una tumba. Eran tumbas vacías, porque están todas las tumbas como saqueadas, digamos, ¿no? Más adelante nos vuelven a enseñar otra gran roca con 27 cruces y al lado otro agujero donde tendrían que estar los cuerpos. O sea que nos muestran que toda esa montaña que hay detrás de la casa de Noé, que además estaba circundada por una serie de piedras, de rocas, alrededor de toda la montañita, como si fuera delimitando ese pequeño cementerio, bueno, pequeño no, ese gran cementerio, medio kilómetro,
estaba denotando y nos estaba dando pistas sobre los significados de esas cruces. Parece ser que esas cruces denotaban la gente, la cantidad de gente de una sola familia que podía estar enterrada en esos nichos, que serían como panteones subterráneos. Entonces eso no dejó de sorprendernos, nos dejó como un poco descolocados, hasta que estos lugareños nos llevan a su casa, nos invitan a té, muy amables, y nos conceden una pequeña entrevista. En esta entrevista resulta que nos explican pues la historia de esas piedras, ¿no? de esas anclas, de lo que nosotros mostramos como anclas, que es aquellas piedras con ese agujerito encima que nos denotan que esas fueron colgadas de algún sitio y creemos que fue del arca. Entonces, lo que nosotros estamos definiendo ahora no eran específicamente anclas, sino que eran grandes rocas con cruces. Pero luego bajamos al pueblo y vimos que en el pueblo estaban todas las anclas reunidas, las anclas, famosas anclas de la página web y las que estuvimos hablando en las conferencias, con las cruces también, el agujero encima y también con cruces, ¿no? Entonces había una relación, dices, una relación entre esas cruces con las otras cruces. ¿Por qué todas las piedras tenían cruces? Entonces entiendes que lo normal en la zona era que grandes rocas sirvieran de lápidas para tumbas, ¿no? Luego lo que nos explicó aquel hombre, se llamaba Mustafa, el señor que estaba allí, que nos guió, es que esas rocas fueron llevadas, esas rocas que estaban plantadas dentro del pueblo, que las anclas, que suponemos que son anclas por el agujerito y tal, fueron como llevadas, transportadas desde el cementerio, desde la montaña del cementerio detrás de la casa de Noé, hasta allí. Nos explica eso. Entonces, al ver que esa zona de la montaña estaba llena de marcas de grandes rocas con cruces, y al ver que este señor nos dice que estas anclas fueron traídas desde esas rocas con carros, parece ser como si pudiera ser que esas anclas pudieran estar cayendo encima de las zonas del cementerio y luego fueran traídas hacia el pueblo porque fueran algo especial, fueran algo diferente a lo que había en la zona. Y lo más curioso de todas estas anclas que están puestas en el pueblo es que todas ellas están mirando hacia el oeste. Por lo tanto, es difícil que hubieran caído todas allí mismo, en la misma disposición, mirando todas directamente y claramente hacia el oeste. Y además estaban dispuestas en una línea totalmente horizontal unas de otras. Sí. Eran varias hileras de estas piedras. Eran hileras de piedra. Entonces, es muy interesante esta imagen, ya las veréis, ya la situaremos en los planos, pero es muy interesante imaginarse un grupo de rocas mirando hacia el oeste. Es como si fueran gente, representando a un grupo de gente en adoración hacia una dirección concreta. Después de esto, pues fuimos con Kevin a ver una de las piedras del ancla que estaban más arriba, más hacia el oeste aún. Nos estamos alejando un poquito más cada vez del arca para que nos hagamos una idea. Y encima de una pequeña colina, otra pequeña colina, encontramos otra ancla, que ya era una de las conocidas. Es una ancla que tiene 8 cruces. Y esa ancla concretamente estaba en una zona, justo en la punta de una colina, donde también había restos de una construcción antigua, en forma redondeada, que podía tratarse de una iglesia o un antiguo lugar de adoración, por su forma redonda, por su forma circular. Y allí tenemos también otra ancla. También se ve claramente restos del agujero del ancla. Pero esta ancla, curiosamente, está mirando hacia el este, en un lugar elevado mirando hacia el este. Es como si todas las anclas del pueblo miraran hacia esta ancla, como una relación adoración-adorado, hacia esa posible zona de culto. Y justo cuando estamos allí, Kevin nos revela algo. Kevin, cuando estábamos detrás de la casa de Noé, subiendo por allí con los lugareños, me dijo: Ángel, dile a tus amigos que miren si hay, porque estaba Víctor y estaba Josep un poco más arriba en la montaña, dile a tus amigos si hay inscripciones en las rocas. Yo me quedé bastante así en ese momento cuando me lo dijo, porque yo no había visto aún esas cruces que os hemos dicho antes, en esas grandes piedras no las habíamos visto.
Me quedé un poco así y proseguí. Pero cuando estuvimos en la colina donde se explicaba ahora, en esa colina con esa ancla mirando hacia el este, entonces él me reveló y me dijo, yo estuve hablando con una persona que además tenía algún tipo de relación con Ron, pues parece que Ron le dio unas fotos muy interesantes, de las cuales ya se hablará más adelante, que le llamó ya hace unos años atrás y le dijo, he tenido un sueño, una revelación, he tenido algo que me dice que cuando vayas otra vez allí, tienes que buscar inscripciones detrás de la casa de Noé. O sea que, hermanos, escuchad lo que estamos diciendo. Alguien le reveló a Kevin en un sueño que, o sea, Kevin no tuvo el sueño, ¿no? La persona que llamó tuvo el sueño. Que detrás de la casa de Noé habría algo inscrito que él debería ver. Y él no quiso subir porque no quería ser parte implicada, quiso que si tenía que surgir, ya estaba la gente allí para verlo, ¿no? Y hermanos, esas inscripciones que encontramos en esas grandes rocas en el cementerio, ese es el mensaje, en mi opinión, que tenía que encontrar Kevin. Dios nos utilizó a través de los lugareños, a través de nosotros, para encontrar esas señales, para dar un sentido a por qué esas piedras del ancla estaban todas reunidas en ese pueblo, en dirección oeste, como en adoración a un lugar alto. Y entonces nos podemos preguntar, ¿por qué la zona que hay detrás de la casa de Noé es un cementerio? Podría ser el cementerio la montaña de al lado, porque allí está llena de montañas y colinas de esa magnitud. Podía ser esa, podía ser otra, no. Justo la que había en ese punto, ¿no? Además parece ser que esa casa de Noé también fue más adelante una iglesia armenia, por los restos que se encontraron allí. Que también fue una zona de culto pagano, por los restos que se encontraron enterrados de carneros, que justo este hombre que nos ayudó, lugareño, tenía restos en su casa de carneros, ¿no? Y enormes, ¿eh? Y enormes, ya veréis las fotos. De piedras. Entonces, todo concentrado allí. Por lo tanto, es de suponer, quizás, que esas anclas cayeron en esa zona del cementerio. Y por eso esa zona se convirtió en un lugar de acceso de las almas al cielo, para entendernos, en el concepto pagano de las cosas. Enterrar a la gente allí de un punto donde cayeron las anclas del cielo, las anclas de Noé, del profeta Noé, o como lo quieras llamar, ¿no? Pensemos que también la adoración pagana viene sobre todo de los descendientes de Cam. Por lo tanto, ellos debían saber que Cam vino en esa nave, ¿no? Y luego, pues, más adelante fuimos a inspeccionar la tapa del arca, que allí pasó una cosa también muy interesante. Llegamos allí y no encontrábamos la tapa. Fuimos con las coordenadas, Kevin llevaba las coordenadas y no encontrábamos la tapa. Resulta que un poco más adelante por fin la encontramos, resulta que es como si la hubieran movido de sitio y la estuvieran intentando enterrar. Si vosotros hubierais visto allí aquella tapa, aquel trozo, es inmenso, es impresionante para moverlo. Es como si hubiera querido esconder. También estaba muy degradada en superficie, era muy difícil ver las cruces que se ven en el vídeo de Art Discovery. Pero fue muy interesante porque nada más llegar nos encontramos que esa piedra, que parece una piedra, tiene un trozo ya roto, un pequeño pedazo ya roto, que en condiciones normales no seríamos capaces de traer de esa misma manera. Roto en seco, esperando a que nosotros lleguemos, recojamos ese pedazo. Kevin lo cogió, Kevin de verdad es que estaba también, coge el pedazo, se lo mira como diciendo, pero ¿cómo es posible? Yo he venido aquí 3 veces ya con esta, ¿no? Y no he podido coger una muestra tan impresionante de esta madera petrificada, porque si algún día tienes la oportunidad de ir, veréis cómo es la parte externa del árbol. Es corteza, ¿eh? Y luego se ve cómo la parte interior está plana por debajo. Y toda la muestra de madera petrificada es del mismo grosor. Pues ese trozo de madera petrificada lo rompieron a piedra y quedaron diferentes fragmentos
para poder nosotros transportar